¿Qué pudo hacer desaparecer a 3 hombres sin dejar absolutamente ningún rastro? En diciembre del año 1900, 3 experimentados fareros fueron asignados a uno de los lugares más aislados y peligrosos de toda Escocia. Semanas después, habían desaparecido. No había cuerpos, no había señales de lucha, no había un barco, no había una nota de despedida, solo un faro funcionando y un misterio que más de 125 años después continúa sin resolverse. Esta es la historia del misterio de las Islas Flannan. Al oeste de Escocia, perdido entre el océano Atlántico, existe un pequeño archipiélago conocido como las Islas Flannan. La mayor de ellas se llama Eilean Moor. Es una isla inhóspita. No hay árboles, no hay habitantes permanentes, solo acantilados de más de 50 metros de altura, un mar extremadamente violento y un viento que parece no detenerse nunca. Durante siglos los pescadores evitaban permanecer allí más del tiempo necesario. Algunos afirmaban que la isla estaba maldita, otros aseguraban escuchar voces cuando caía la niebla. Aunque probablemente solo fueran supersticiones, la fama del lugar nunca fue buena. A finales del siglo XIX, el aumento del tráfico marítimo obligó a construir un faro para evitar que los barcos naufragaran contra aquellas enormes rocas. El faro comenzó a funcionar en diciembre de 1899. Su misión era simple: mantener encendida la luz cada noche para guiar a los barcos. Pero trabajar allí estaba muy lejos de ser algo sencillo. Los fareros permanecían completamente aislados durante semanas. Los suministros llegaban únicamente cuando el estado del mar lo permitía, y cuando las tormentas azotaban la isla podían pasar días enteros sin ningún contacto con el mundo. Para mantener el faro operativo trabajaban 3 hombres a la vez, mientras un cuarto permanecía en tierra esperando el siguiente relevo. Los 3 fareros destinados a Eilean Moor eran hombres con experiencia. James Ducat, de 43 años, era el jefe del faro. Era considerado responsable y muy respetado. Thomas Marshall, de 28, era el segundo oficial. Había trabajado en otros faros de Escocia y conocía perfectamente los peligros del océano. El tercero era Donald MacArthur, un hombre robusto, acostumbrado a los trabajos duros y contratado como reemplazo temporal. Los 3 sabían exactamente a qué se enfrentaban, o al menos eso creían. Durante los primeros días todo transcurrió con absoluta normalidad. Las luces del faro funcionaban, los barcos informaban haber visto la señal luminosa. Nada hacía imaginar, pocos días después, que los 3 desaparecían para siempre. Sin embargo, la noche del 15 de diciembre de 1900, varios barcos que navegaban por la zona comenzaron a notar algo extraño. El faro estaba completamente apagado. En un lugar donde aquella luz significaba la diferencia entre la vida y la muerte, aquello era una señal extremadamente preocupante. Pero debido al mal tiempo, nadie pudo acercarse a comprobar qué ocurría. El océano estaba demasiado embravecido, así que pasaron los días y el misterio no se hizo más que crecer. Pasaron varios días antes de que alguien pudiera llegar a la isla. El barco encargado del relevo, Hesperus, había intentado zarpar antes, pero las tormentas hicieron imposible la travesía. Finalmente, el 26 de diciembre de 1900, 11 días después de que el faro dejara de verse desde el mar, la embarcación consiguió acercarse a Eilean Moor. A bordo viajaba el nuevo farero, Joseph Moore. No imaginaba que estaba a punto de descubrir uno de los mayores misterios de la historia marítima. A medida que el barco se aproximaba al muelle, Moore sintió que algo no estaba bien. Lo normal era que uno de los fareros estuviera esperando la llegada del relevo. Siempre saludaban desde el embarcadero, pero aquella mañana no había nadie. El capitán hizo sonar la sirena. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Solo obtuvo silencio como respuesta. Ni una figura apareció. Ni una puerta se abrió. Era como si la isla estuviera completamente desierta. Joseph Moore desembarcó solo. Subió lentamente los más de 150 escalones que conducían hasta el faro. Cada paso aumentaba la sensación de que algo extraño había ocurrido. Cuando llegó a la entrada principal, encontró la puerta cerrada. La abrió con su llave y entró. Lo que vio en el interior era desconcertante. Todo estaba sorprendentemente ordenado. Las camas estaban hechas. Los muebles permanecían en su sitio. No había señales de lucha, no había sangre, no había daños. Parecía que los hombres simplemente se hubieran esfumado. En la cocina había platos sobre la mesa. Algunas fuentes aseguran que una comida había quedado sin terminar. Sin embargo, los registros oficiales no confirman ese detalle, por lo que probablemente se trate de una historia añadida con el paso del tiempo. Lo que sí está documentado es que el reloj del faro estaba detenido y que uno de los impermeables seguía colgado en su perchero. Ese detalle llamó especialmente la atención. Salir al exterior de aquella isla sin impermeable era prácticamente impensable durante una tormenta. Entonces, ¿por qué uno de ellos había salido sin llevarlo?
Moore recorrió cada habitación. Revisó los dormitorios, la despensa, la sala de máquinas, la torre del faro. No encontró absolutamente a nadie. Los 3 hombres habían desaparecido, sin dejar una sola pista sobre su destino. Poco después comenzó una inspección a los alrededores. Fue entonces cuando aparecieron los primeros indicios. En el lado oeste de la isla encontraron importantes daños causados por el mar. Una caja donde se guardaban cuerdas había sido arrancada de su lugar. Algunas barandillas de hierro estaban dobladas, grandes rocas habían sido desplazadas por la fuerza del agua. Incluso había marcas que indicaban que enormes olas habían alcanzado zonas donde normalmente el océano nunca llegaba. Era evidente que en algún momento la isla había soportado un temporal extraordinariamente violento. Sin embargo, había algo que seguía sin tener sentido. Si el temporal había sido tan peligroso, ¿por qué habían salido los 3 hombres al mismo tiempo? Las normas eran claras. Siempre debía permanecer al menos un farero dentro del edificio para mantener el funcionamiento del mismo. Era una regla básica de seguridad, y los 3 eran profesionales con años de experiencia. Difícilmente habrían cometido un error tan elemental. Mientras tanto, la noticia comenzó a extenderse por toda Escocia. Los periódicos hablaban de una desaparición imposible, 3 hombres experimentados, una isla de la que nadie podía escapar, y ni un solo cuerpo encontrado. Las teorías comenzaron a multiplicarse. ¿Habían sido arrastrados por alguna ola gigantesca? ¿Habían caído accidentalmente al mar? ¿O había ocurrido algo mucho más inquietante? Lo cierto es que la respuesta parecía haberse perdido para siempre entre las olas del Atlántico, y lo más extraño aún estaba por descubrirse. La investigación oficial comenzó pocos días después. El encargado de dirigirla fue Robert Moorhead, inspector de la Junta de Faros de Escocia, un hombre con amplia experiencia que conocía perfectamente el funcionamiento del Island Moor. Durante horas examinó el faro y recorrió la isla, buscó huellas, rastros de sangre, objetos personales, cualquier indicio que pudiera explicar la desaparición, pero no encontró absolutamente nada. Su atención se centró entonces en la zona oeste de la isla. Allí descubrió que la fuerza del mar había sido devastadora. Una caja de almacenamiento que pesaba varios cientos de kilos había sido arrancada de su lugar. Las barandillas de hierro estaban retorcidas. Grandes bloques de roca habían sido desplazados. Para el encargado de la investigación, la explicación era clara. Creía que 2 de los fareros habían salido para asegurarse el equipo antes de la tormenta. El tercero, al ver que sus compañeros corrían peligro, abandonó el faro para ayudarlos. En ese momento, una enorme ola los habría arrastrado a los 3 hacia el Atlántico. Era una teoría lógica, pero no convencía a todo el mundo. Había demasiadas preguntas sin respuestas. ¿Por qué los 3 abandonaron el faro al mismo tiempo? ¿Por qué uno de ellos salió sin su impermeable? ¿Por qué nadie encontró jamás un solo cuerpo? Y sobre todo, ¿por qué un grupo de hombres tan experimentados habría ignorado las normas básicas de seguridad? Esas dudas alimentaron todo tipo de teorías durante más de un siglo. Algunos imaginaron un conflicto entre los fareros. Según esa versión, una discusión habría terminado en una pelea mortal. El superviviente, consumido por la culpa, se habría arrojado al mar. Sin embargo, nunca apareció una sola prueba que respaldara esta hipótesis. Otros fueron todavía más lejos. Las antiguas leyendas escocesas hablaban de Blue Men of the Minch, misteriosas criaturas marinas capaces de provocar tormentas y arrastrar a los navegantes hacia el fondo del océano. Con el paso de los años también surgieron historias sobre fantasmas, criaturas desconocidas o incluso secuestros extraterrestres, pero ninguna de estas teorías pudo demostrarse. Existe además un detalle que hizo aún más famoso este misterio. Durante décadas circularon supuestas páginas de diario del Faro. En ellas se afirma que uno de los hombres describió frases como «nunca había visto una tormenta semejante», o incluso uno de los fareros, considerado un hombre duro y valiente, estaba llorando de miedo. Sin embargo, los historiadores coinciden en que esas anotaciones probablemente nunca existieron. Los registros oficiales conservados no contienen esas frases. Todo indica que fueron añadidos años después por escritores y periodistas para hacer la historia más dramática, y curiosamente, muchísimas personas todavía creen que aún son auténticas. Con el paso del tiempo, la explicación de la ola gigante fue ganando fuerza. Hoy sabemos que el océano puede generar olas excepcionales, capaces de superar ampliamente la altura del oleaje habitual. Fenómenos extremadamente raros pero reales. Una de ellos habría sido suficiente para barrer cualquier persona que se encontraba cerca a bordo de los acantilados. Aún así, eso sigo sin poder responder todas las preguntas, porque nadie sabe con certeza qué hacían los 3 hombres allí al mismo tiempo, y nunca apareció una sola evidencia definitiva de lo que ocurrió. Más de 125 años después, el faro de Island Moor sigue en pie. Ya no hay fareros viviendo allí, la luz funciona de forma automática, pero cuando las tormentas golpean los acantilados y la niebla cubre las islas Flannan,
es inevitable preguntarse qué ocurrió realmente con James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur, 3 hombres que desaparecieron de una pequeña isla sin dejar absolutamente ningún rastro. Bueno, si te gustó el video ya sabes qué tenés que hacer y suscríbete para apoyar el canal.